Charlas de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Pues en su primer campaña como candidato a gobernador de Georgia, Brian Kemp, que solamente tiene hijas, tuvo que contratar a través de una agencia de publicidad a un talento, a un joven que hacía el papel de que si aparentemente era el novio de una de sus hijas. Y Brian Kemp se muestra limpiando sus escopetas y conversando con el joven, pero a la vez como que refuerza la segunda enmienda constitucional de poder tener armas de fuego, y eso le dio muchos puntos porque dio a entender que iba a apoyar más las libertades de portación de armas. Y ahora, al final de su cuatrienio, lo refuerza. Firma una ley en la que ya no se requiere permiso especial para portar una pistola, un arma de fuego enfundada al pantalón o en la chaqueta siempre y cuando esté a la vista. ¿Qué pasa con esto? En el estado de Georgia, que es muy boscoso, hay mucha vegetación, pues eso le dio demasiados puntos en su campaña política. Y Brian Kemp sigue liderando en el Partido Republicano, que hoy empezó la elección primaria, para ver quién se queda de candidato oficial, si Brian Kemp, el actual gobernador, o David Perdue, quien fue senador de los Estados Unidos en el gobierno de Trump y que fue derrotado por Jon Ossoff, el demócrata judío americano, que tiene negocios de inteligencia, él tiene agencias de inteligencia. Los judíos se dedican mucho a la compra y venta de información para empresas, para gobiernos, y Jon Ossoff se dedica a eso. Pero vamos a ver el día de hoy cómo manejó su primera campaña de cierta manera, pues, muy asertiva el candidato Brian Kemp en aquel tiempo, y de hecho hasta después fueron a entrevistar al joven para ver cómo le dijeron que actuara. Vamos a ver el video, permítanme. Aquí lo tengo a la mano. Vamos a enfocarnos a lo que es realmente nada más la imagen del video para que no se pierda el contexto de ello. Entonces, pues realmente se hizo muy elocuente que Brian Kemp le iba a dar por su lado a lo que llamamos en Georgia los cuellos rojos, los rednecks. Y veamos el comercial de campaña. Permítanme. Hay una situación aquí. Permítanme un segundo, déjenme y lo arreglo. Porque aunque uno arregle el permiso de usarlo al aire, luego se generan ciertas cosas que no permiten el uso, pero ya estamos ahí. Ya
Permítanme un segundo. Entonces, este video realmente marcó la pauta de la campaña de Brian Kemp, no solo para su primer cuatrienio, sino para todo el tiempo que va a estar al frente, que eso pueden ser 2 cuatrienios, al gobierno de Georgia. Vamos a ver las imágenes. Two things if you're gonna date one of my daughters. Respect And a healthy appreciation for the Second Amendment, sir. we're gonna get along just fine. Brian Kemp. So Brian Kemp, Republican there, and political experts say that even if people are upset by his ad, every bit of attention helps him near a candidate. Every single vote caused by a humorous or even angry. Bueno, pues es más que lo cuente. Hubo analistas que revisaron la imagen e hicieron varios comentarios respecto a lo que esto significaba políticamente hablando. Y es que en Georgia, ya como en Texas cualquiera puede traer el arma en la camioneta, no sé si pues la puede traer en su persona, pero aquí en el estado de Georgia ya es muy común. Lamentablemente los jóvenes son los que han venido haciendo gala de usar eso. Tan pronto cumplen 21 años, ahora corren con sus papás porque lo que quieren es dinero para comprarse una pistola, un arma de fuego, y como ya la pueden portar, es un peligro. Es un peligro. Yo en el programa pasado hice mucho hincapié en que lo que debiese ser utilizado es un curso sobre la aportación y uso de armas de fuego y restricciones a ciertas edades, a ciertas personas, porque acá es muy común que hay gente que usa marihuana, que usa ciertas drogas, y eso es muy peligroso. Pero hoy, como les dije, empezamos la elección primaria. ¿Qué significa esto para nosotros? Bueno, la elección primaria en el estado de Georgia es determinar entre David Perdue y Brian Kemp quién de los dos es el candidato más potencial o más fuerte para representar al Partido Republicano en esta elección. Y ayer me di a la tarea de ir a las casillas y entrevisto a Ethan, que me hace una serie de, me contesta ciertas preguntas que le hice. Él es profesor y es demócrata y me habla muy bien de lo que sucedió en la elección precisamente pasada entre Stacey Abrams, la demócrata, y Brian Kemp, que era el secretario de Estado. El secretario de Estado controla la elección en el estado de Georgia. Y si él era candidato, la obligación de Brian Kemp era renunciar a la Secretaría de Estado. Y no lo hizo y manejó la elección y fue candidato, algo que Nathan Deal, el pasado gobernador, debió de haber controlado, pero no se hizo. Y bueno, pues qué cosas. Pero vamos a escuchar a Ethan, también tiene sus comentarios al respecto, y al final de la entrevista traduzco lo que él nos dijo en una plática muy interesante. También nos habló aspectos sobre México que voy a traerles al final de esta conversación. Pero quiero que ustedes escuchen muy claramente qué es lo que nos dijo y cómo nos lo dijo.
Latinos as one big group, which they really aren't. I think that many of them. Bueno, pues así fue como Ethan nos expresó sus puntos de vista. Yo le pregunté que si sentía que la campaña había sido manipulada en la primera elección de Brian Kemp. Él dice que evidentemente sí, y que la carismática Stacey Abrams, una afroamericana muy simpática, que se ha ganado el aprecio de mucha gente, honestamente. Ella dice que en su campaña, su tagline, que ella sí escucha. Stacey Abrams sí escucha. Y los demócratas están completamente en contra del uso de armas de fuego, mientras que los republicanos están a favor del uso de las armas de fuego. Ese es el gran contraste en la elección de Georgia. Empezamos hoy la elección primaria. Yo salí un poco tarde de la oficina, pero mañana pienso pasar a votar, si no hay una fila muy grande, y vamos a ver quién gana. Aunque el 53% de la votación va a favor de Brian Kemp, un veintitantos para David Perdue y un treinta y tantos por allí para Stacey Abrams, pero Stacey Abrams no tiene problema, no tiene contrincante. Stacey Abrams tiene mucho apoyo de los estudios de cine. Fíjense qué contradicción. Brian Kemp les abrió las puertas de Georgia a los estudios de cine para que se vinieran de Hollywood a Atlanta, Georgia, a filmar películas, y resulta que estos estudios de cine le dan todo el apoyo a Stacey Abrams. De hecho, Stacey Abrams trabaja para uno de los estudios de cine, muy bien pagada, no sé qué hará, pero bueno, ella está allí ganando dinero. Y vamos a ver al final, creo que es una semana y media, es en la elección, creo que si no me equivoco es el 24 de mayo, y pues vamos a ver quién queda de parte del Partido Republicano. Ahora, como escucharon de Ethan, ya también en esta elección se están disputando puestos para comisionados de educación y muchas cosas. Esperemos que ganen los candidatos idóneos. Es algo que yo amo de la democracia. Que toda la gente tenga la oportunidad de hacer escuchar su voz por medio del voto. Punto. Ganen o pierdan mis favoritos, lo que me hace feliz es ver que ganó la mayoría. Yo, maduramente hablando, así es como quiero. Pero elecciones truqueadas como en México, donde fueron hasta los narcos a votar armados, no. Eso no lo tolero, eso no lo permito, eso sí me enferma. Y amigos de la audiencia, en Idaho se empieza a cultivar la papa, me avisan, y la cultivan de noche porque el verano es muy pesado.
Entonces, lo que le llaman, me habló alguien de la audiencia, lo que es el proceso del disqueo, o sea, el arado de la tierra para abrir los surcos y empezar a poner papa para que salgan más papas. Y curiosamente, el dueño del rancho más grande es un mexicano y es el que abastece a McDonald's de papas. Cosas muy interesantes, cosas muy atractivas. Y mi audiencia fuerte es en las comunidades rurales, honestamente, y les mando un abrazo. Han sido conmigo maravillosos, me hacen preguntas, a veces se las contesto al aire, a veces les mando un mensaje de voz, pero nunca he dejado de atenderlos. Y son gente muy trabajadora y muy sencilla. Y como me dice Damián, se sube sus 2 Coca-Colas de litro con una hielera y su celular donde va escuchando charlas de la noche y va disqueando. Entonces la cabina tiene aire acondicionado, no oye el ruido de la máquina y él va disqueando y va escuchando el programa. Le mando un gran saludo. Y hay mucha gente, dice que sus jefes son ingenieros agrónomos mexicanos también de Coahuila, los hermanos Porras, me mandan saludos, gracias. Y bueno, se hace una interconexión muy interesante en todo esto de la comunicación, porque ellos también ya tienen voz a través de nosotros, a través de los medios. Pero ahora vamos a pasar al platillo fuerte. ¿Sí? Y es que Ricardo Anaya, el ex candidato presidencial en México, ustedes saben que el presente gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues le acusa de haber supuestamente recibido dinero de Emilio Lozoya. Entonces, hay una polémica muy grande, se le acusa de que haya sido, pues, de cierta manera corrupto, porque en esa época el señor Anaya era legislador. Entonces nadie sabe si realmente tomó ese dinero. Hay un video. Entonces en la 62ª legislatura del Congreso mexicano, donde estuvo Anaya, pues él dice que básicamente no recibió ese dinero, lo niega, pero pues básicamente Ricardo Anaya ya no se ha presentado a declarar. Pero lo que me llamó la atención es que estoy tratando de ubicar ya uno de los últimos videos. Ricardo Anaya estaba haciendo videos constantemente para defenderse de los ataques de la fiscalía que lo citaba a declarar. Ricardo Anaya pues deja de presentarse, obviamente van sus abogados, pero él ya no se presenta a declarar y básicamente trasciende, de acuerdo a lo que se dice en los medios de los litigios, es que Ricardo Anaya pudiese ser objeto de que se le gire orden de aprehensión por el hecho de haber dejado de presentarse a declarar. Ahora, aprovechando la pandemia, él hizo varias declaraciones, pues así por medio de video, las hizo juradas básicamente y mandaba el video a la fiscalía
pero pues Ricardo Anaya podría ya ser objeto de orden de aprehensión. Y la nota fuerte de hoy es que ya he confirmado de muy buena fuente que Ricardo Anaya está nuevamente viviendo ya con su familia aquí en los suburbios de Georgia. De hecho, es mi vecino. Voy a reservarme los detalles del domicilio por aspectos de privacidad que no puedo darlo, no estoy autorizado, ni la escuela donde escribió a sus hijos, que también está muy cerca de la casa de ustedes. Y pues ya Ricardo Anaya ya hizo su vida en los Estados Unidos, pero adivinen qué, está preparando su papeleo para solicitar un asilo político. Ahora, consulté yo con los asesores del programa, el señor Hugo Rolando Briceño, que es agente de migración, agente especial y que da clases en la Academia Nacional de Agentes de Migración en Brunswick, Georgia, y me dice que no puede proceder una solicitud de asilo político porque México tiene muy buenas relaciones, aparentemente, con los Estados Unidos. La única manera en que pudiese proceder la petición de Ricardo Anaya de asilo político sería si básicamente el gobierno mexicano rompiese sus relaciones diplomáticas, comerciales y políticas con México. Sería la única manera. Ahora, hay unas excepciones para quienes son linchados, por así decirlo, por los carteles de la droga, que se sienten perseguidos, porque sí, Estados Unidos sí ha dado esa categoría de asilo político, pero funciona de esta manera, no es tan fácil. Las personas tienen que demostrar a las autoridades norteamericanas que realmente hay evidencia de que los están siguiendo. Tienen que aportar mucha información de inteligencia sobre los carteles, quiénes son los líderes, quiénes son los que los siguen, qué está pasando, dónde viven esos líderes de los carteles, dónde se mueven, por dónde pasan la droga, etcétera, etcétera. Y cuando Estados Unidos comprueba que realmente existe todo eso y que logran detener a una cabeza grande del narcotráfico mexicano, entonces sí le empiezan el proceso de una visa especial a la persona o familia que estén interesados en el asilo. Incluso la DEA les da un 10% del dinero decomisado si existe en algún operativo especial. Son cantidades muy buenas porque en ocasiones son millones de dólares lo que incautan. Entonces, realmente tendría el señor Anaya que demostrar técnicamente que puede calificar para asilo político, número uno. Número dos, en la categoría en que él entró a los Estados Unidos fue como turista. Cualquiera no puede entrar como turista. Bueno, yo tengo la ciudadanía dual, pero el señor Anaya entró como turista, pidió una extensión especial. Él tiene la facilidad de que tiene empresas, tiene ingresos fuertes y parece ser que está creando una pequeña empresa con un capital de $40,000 para justificar la petición de una residencia permanente en caso de que no se le dé proceso a la petición de asilo político. Es la otra alternativa que me dijo el experto de inmigración. Y como ya el señor Anaya vivió 1 año y medio, casi 2 años en Estados Unidos, aquí en Cobb, Georgia,
pues es muy fácil y demostró ser un ciudadano que no da problemas, que paga impuestos, que paga sus servicios, pues realmente se le dieron muchas facilidades. Ahora, ¿qué es lo que sucede con el señor Anaya? Él, para no ser ubicado nuevamente por la gente que lo busca de los medios y de los partidos de oposición a Acción Nacional, él ya contó con la amistad de alguien que consiguió la vivienda a nombre de terceros. En la escuela los niños están usando el apellido de la esposa en lugar de la Anaya, y muchos detalles para que no los ubiquen. Y como los niños también dicen todo en casa, entonces los niños fueron muy amonestados a la escuela, alertados de no decir de que vienen de México, que su papá es un líder político, etcétera, etcétera. Pero ya el señor Anaya ya está en suelo norteamericano. Él mandó una carta al gobierno de Estados Unidos expresando la situación y expresando su preocupación de todo lo que está pasando en México, que lo hemos visto día a día. Ahora pues ya están considerando traición a la patria a todos los legisladores que no permitieron que pasara la ley de energía eléctrica. Y bueno, la lista es innumerable. Ya la mencionó el ingeniero Gilberto Lozano en Viernes de Frena, que por cierto nos va a explicar, el ingeniero Lozano va a atender sus negocios personales unas semanas y alguien más va a estar atendiendo la postura de liderazgo, pero el ingeniero Lozano no se retira de Frena, porque ya empezaron las llamadas, ya empezaron los mensajes, no, él no se retira de Frena, me lo dejó muy claro. Frena sigue bajo su supervisión como líder, que siempre lo ha sido él, y él está con todo. De hecho, así nos dicen, vamos con todo, ustedes lo han escuchado. Entonces, antes de despedir el programa y pedirle a la gente del norte de Los Ángeles, de Huntington Park y toda esa región, que también hay mucho cultivo por allá, que le avisen a sus familiares que estén muy pendientes de que podría el gobierno mexicano podría anunciar en fechas próximas, según me hicieron saber, un proyecto de ley en el cual van a regresar las escuelas de verano para los niños mexicanos en los 50 consulados, que se me hace algo maravilloso. Y vienen profesores de México con presupuesto, todo pagado. Lo curioso es que eso existía antes y mi hijo llegó a ir y les enseñan a bailar, a dibujar, les enseñan arte colonial mexicano, les enseñan mucho de cultura. La verdad que fue muy interesante. Yo llevaba a mi niño y hasta yo me divertía. Y después, ahora ya hace algunos meses, me invitan a una comida y yo veo ahí una señora muy atractiva y me saluda, muy amable, y hola, ¿qué tal? Y que que el otro. Y yo la reconocí, dije, yo conozco a esta mujer. Era una de las maestras que le dio curso de verano a mi hijo. En aquel tiempo, estamos hablando del 94, 95. Y le digo, maestra, ¿qué pasó? Me encantó Georgia, ya me quedé a vivir acá, me enamoré, me casé, ya ni regresó a renunciar a la escuela, básicamente. Pero qué bueno, y la gente de Los Ángeles lo ha estado pidiendo. Las escuelas de verano son muy caras en los Estados Unidos, son un lujo. Yo mando a mi hijo, cuando estaba chico, lo mandaba a la escuela de verano de la NASA,
al Space Program, los vestían de astronautas y les hacían todo el show. Pues sí, pero me costaba casi $3,000 el chistecito de 1 o 2 semanas solamente. Y eso sí, aprenden demasiado porque lo hacen en las instalaciones de NASA de Huntsville, Alabama, y también en Cabo Cañaveral, en la Florida. Entonces, le recomiendo a la gente que esté al pendiente de las páginas de los consulados para que ahí se ilustren sobre cómo van a ser las bases para el regreso de estas escuelas de verano, que son gratuitas. Y espero y no les den a los niños clases de López Obradorismo y de la 4T, porque entonces sí van a arruinar un proyecto muy bonito. Vamos a seguir indagando sin romper el margen de la privacidad. ¿Qué va a hacer Ricardo Anaya ya como asilado en los Estados Unidos? Y tengo hasta grabaciones de cómo llegó, cómo hizo sus transferencias de dinero, cómo lo trató de ubicar y lo trataron de penalizar por esas transferencias. El gobierno mexicano afortunadamente las hizo en un marco de legalidad y no se metió en problemas. Pero el señor Gertz Manero se lució, trató de congelar las cuentas de toda la familia de Ricardo Anaya. Qué interesante. Pero las cuentas de los narcos, señor Gertz Manero, no, esas no. Ninguna se ha congelado. Qué interesante. Me tengo que despedir por cuestiones de tiempo. Les agradezco el favor de su atención y nos escuchamos y nos vemos mañana en otra charla de la noche, Palabras con Imagen. Hasta entonces, gracias. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.